días, amados hermanos. Una noche un poco fría, ¿no? Una mañana un poco fría, ¿no? Pero eso nos lleva a estar más juntos, pues, ¿no? Ya no dejar asientos vacíos y poder juntos darnos calor. Pero qué mejor calor que estar en la casa del Señor y teniendo este tiempo también para estudiar la palabra del Señor, ¿no? Que Dios los bendiga, y realmente es un privilegio que el Señor nos concede en su gracia para poder predicar su palabra. Seguimos con el estudio de la carta a los Corintios y estamos cerrando el primer capítulo. El título que he considerado para este tema es La unidad a través de nuestra salvación. La división, se dice que la división no es un virus que viene de afuera. No lo encontramos afuera, la división en la iglesia. La división es un cáncer que se genera dentro de la iglesia. La unidad es esencial para la salud espiritual de la iglesia y para el desempeño de nuestro ministerio en el mundo. Nosotros como iglesia tenemos una misión que nos ha dado nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué dice? Y predicar el Evangelio, ¿no? Satanás está preocupado por dividir la iglesia. Está eso en su agenda y seguirá hasta el día en que nosotros estemos en la presencia del Señor. Y el apóstol Pablo recibió una carta estando en Éfeso, en cómo se encontraba la iglesia de Corinto. Uno de los problemas que afectaba a la iglesia era la arrogancia y la división de la iglesia. Y es por ello que él va a tomar desde el capítulo 1, desde el verso 11, hasta el capítulo 4, verso 21, para tratar este problema. Y Pablo lo que va a buscar es fomentar y promover un espíritu de unidad en la congregación, en la composición de la iglesia. ¿Quiénes la conforman? Todos nosotros. Este es un mensaje que el apóstol Pablo estaba dirigiendo a la iglesia de Corinto, pero es un mensaje también que Dios nos va a hablar el día de hoy. La pregunta es, ¿cómo podemos entender la unidad de la iglesia a través de nuestra salvación? Y esa es la pregunta que hoy voy a responder. ¿Cómo entender la unidad de la iglesia a través de nuestra salvación? Y voy a pedir que por favor me acompañes con unas palabras de oración. Amado Dios, te damos las gracias, Padre Santo, por concedernos esta gracia, Señor, de estar en tu casa. Y a pesar de la inclemencia quizás del clima, Señor, tú siempre dispones el querer como el hacer por tu buena voluntad. Y tú nos has traído a tu casa. Y tenemos este tiempo especial de adoración, de alabanza a tu nombre, pero también para escuchar tu palabra, Señor. Concédeme a mí, Señor, la gracia de poder expresar tu voluntad, lo que hay en tu corazón para tu iglesia. Bendícenos con tu presencia el día de hoy. Y sea tu Espíritu Santo obrando en el corazón de cada uno de mis amados hermanos. En los méritos de Cristo Jesús, oramos así. Amén. ¿Cómo podemos entender la unidad a través de nuestra salvación? Lo voy a responder en 2 puntos. El primer punto es a través de su proceder divino, versos del 26 al 28. Pablo va a mostrar cómo la unidad se establece a través de su actuar, del actuar de Dios. Y el primer punto que vamos a resaltar aquí es que todos venimos de la misma condenación. Es decir, todos vienen de la misma condición de necesidad y pecado. Demuestra que todos dependemos de la redención que viene de nuestro Señor Jesucristo. El pasaje que hemos leído, el verso 26, empieza diciendo: pues, mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Y el verso inicia con la palabra pues, ¿no? Pues. Y está dando a entender que va a tratar de explicar lo que
había dicho previamente en los versos del 18 al 25. Si tú no has escuchado ese mensaje, yo te animo a que puedas entrar a la página, a YouTube, donde está nuestra página de la iglesia, y puedas escuchar el mensaje del verso 18 al 25. Previamente Pablo ya había enfatizado que la sabiduría de Dios es más grande que la sabiduría humana y que la cruz de Cristo es el centro de la redención y la salvación para aquellos que creen. Entonces, pues, esa palabra pues, si todos estamos unidos, dice a Cristo, mirad, dice hermanos, este mensaje es dirigido a la iglesia, ¿no? Mirad, hermanos, vuestra vocación. Cuando habla de la palabra vocación, es la misma palabra que usa para la palabra llamado. En otras palabras, Pablo lo que está diciendo, hermanos, todo lo que les ha hablado en Cristo, les pido ahora que miren su llamado. En otras palabras, lo que les está diciendo, miren, dice, miren cómo ustedes han sido llamados por Dios. Cómo ustedes han sido llamados por Dios. En un lenguaje sencillo y entendible, cómo han llegado a ser salvos. Lo que les está diciendo el apóstol Pablo. Cómo han llegado a ser salvos. Y Pablo lo que está exhortando a los corintios que contemplen y examinen su llamamiento. Pero ¿qué quiere decir con llamado o llamamiento? En la pantalla lo vamos a apreciar. El llamamiento o llamado es el acto divino en el que Dios invita a una persona a acercarse a Él, a través de la predicación y la enseñanza del Evangelio y la obra del Espíritu Santo en sus corazones. Sabemos que la fe viene ¿por qué? Por el oír la palabra de Dios, ¿no? Yo te pregunto, ¿tú eres un llamado de Dios? ¿Cómo fue el llamado que Dios te hizo? En otras palabras, ¿cómo Dios te encontró antes de ser salvo? ¿Cómo te encontró? ¿Recuerdas tú la clase de persona que eras cuando Dios te llamó? Esa era la pregunta que estaba expresando el apóstol Pablo a la iglesia de Corinto. Y esa es una pregunta que también nosotros tenemos que hacernos. ¿Cómo me encontró Dios antes de ser salvos? ¿Recordamos la clase de personas que éramos? Hermanos, a veces es bueno recordar qué hubiera sido de nuestra vida si Dios no me hubiera llamado, no me hubiera salvado. ¿Dónde te encontrarías? ¿Dónde te encontrarías? Yo realmente, desarrollando el mensaje, me puse a reflexionar también. ¿Dónde estaría si Dios no me hubiera llamado? Si Dios no me hubiera salvado. Quizás sería una de las generaciones ya extinguidas en el barrio donde crecí, ¿no? Yo crecí en lo que quizás algunos lo conocen cerca de los barracones en el Callao, en el Callado. Y realmente las veces que he ido a recordar mi infancia y parte de mi adolescencia en aquel lugar, ya no existe realmente ese barrio. Y es triste porque mis contemporáneos, muchos ya están ya bajo tierra y otros están pagando condena en la cárcel. Quizás yo hubiera sido uno de ellos, quizás, si el Señor no me hubiera alcanzado. Yo quiero que tú te pongas a meditar, si Dios no te hubiera alcanzado, ¿dónde estarías tú? Hermanos, porque eso nos debe hacer recordar que por gracia el Señor te llamó. Y si estás aquí, es porque Dios tiene un propósito para ti, para tu vida. Pablo quiere que entendamos que todos nosotros tenemos algo en común. Todos tenemos algo en común antes de que la luz del Evangelio nos ilumine. Y solamente voy a citar algunos versos, pero esa era la condición en que te encontrabas tú y yo antes que el Evangelio sea iluminado en nuestras vidas. ¿Sabes cuál es? Primeramente en Efesios 2:1 nos dice que estábamos espiritualmente muertos
en nuestros pecados. En Romanos capítulo 3, verso 23, nos dice que estábamos bajo la condenación debido a nuestra naturaleza pecaminosa. Romanos 6, 20, éramos, porque ya no lo somos, amén, éramos esclavos del pecado, incapaces de librarnos por nosotros mismos. Eso era antes que conocieras al Señor. Isaías 59, 2, estábamos separados de Dios a causa de nuestros pecados. Efesios 2:12, no teníamos esperanza de vida eterna ni acceso a la salvación. No teníamos acceso. Por eso no hay nadie en una iglesia que pueda decir, no, no soy tan malo. No soy tan malo como aquel hermano, como aquella hermana. No. Nadie puede decir eso porque todos hemos quedado descalificados. La palabra de Dios en Romanos 3:23 dice, por cuanto todos, dice, todos, o sea, no hay exclusión, todos pecaron y están destituidos, descalificados de la gloria de Dios. Nadie puede decir que llegaste a la iglesia, llegaste a Dios por tus méritos, porque eso es lo que nos está transmitiendo Pablo. Porque todos tenemos algo en común, todos nosotros. Si tú has experimentado la conversión en tu vida, todos nosotros nos encontrábamos descalificados delante de Dios. Y Pablo lo que nos está diciendo es, miren cómo es que han sido llamados, miren su vocación. No hay muchos sabios, no hay muchos poderosos, no hay muchos nobles, miren su condición. Ustedes no han llegado aquí a la iglesia por su poder, no han llegado aquí por sus estudios, no han llegado aquí por sus riquezas terrenales. Todos tenemos algo en común en la iglesia que es importante recordar para mantener la unidad. Todos venimos de la misma condición. No hay excepción. Si tú realmente has experimentado la conversión, todos venimos de la misma condenación. Cuando la iglesia recuerda de dónde viene, va a eliminar el orgullo y la vanagloria. Porque el orgullo puede ser un factor muchas veces que afecta la unidad de la iglesia, porque promueve la altivez, promueve la vanagloria y la división, en vez de promover la humildad y la armonía entre los creyentes. El apóstol Pablo en Filipenses, en el capítulo 2, versos del 3 al 4, nos dice, no hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, dice, con humildad, estimando a cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando a cada uno por lo suyo propio, sino cada cual por lo de los otros. Amado, el orgullo nos puede llevar a tener un concepto mayor que de los demás. Y Pablo lo dice en Romanos capítulo 12, verso 3, por la gracia que me es dada, a cada cual que entre vosotros que no tenga, dice, más alto concepto de sí que el que debe tener, ¿no? Sino que piense con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno de nosotros. El orgullo se refleja en nuestra vida cuando nos exaltamos nosotros mismos por encima de los demás, cuando nos consideramos superiores en habilidades o en méritos, o porque buscamos ser reconocidos por lo que hacemos, por lo que somos. Y a veces podemos actuar con desprecio con algunos hermanos, tener rasgos de desprecio, falta de amor por los perdidos, falta de amor por los nuevos creyentes, porque nos creemos superiores. Y si servimos, debemos estar en posiciones en donde podamos ser observados, reconocidos. Por eso el apóstol Pablo, a manera de reflexión, nos dice, debemos siempre recordar que todos venimos de la misma condenación antes de ser salvos por la gracia de Dios. Y es crucial reconocer que antes de conocer a Cristo estábamos muertos en nuestros pecados, bajo condenación,
esclavos del pecado, sin esperanza, ¿no?, de vida eterna y de salvación. Porque esto nos ayuda a comprender que debemos cultivar la humildad y la unidad en la iglesia. Y ese es un primer punto, por lo cual el apóstol Pablo quiere de una manera mostrar que a través de la salvación que tú has recibido debemos promover la unidad. ¿De dónde te sacó Dios? ¿De dónde te sacó Dios? Otro factor que promueve y que establece la unidad a través de la salvación es este segundo punto que está en pantalla. Todos fuimos escogidos por gracia, dice, por gracia. El verso 27 dice así: sino que lo necio del mundo, ¿quién escogió? Dios, dice, para avergonzar a los sabios. Lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Y lo que no es para deshacer lo que es. No hay nadie que haya llegado a Cristo fuera de la gracia de Dios. Fuera de la gracia de Dios. Y ese es un punto también importante por lo cual el apóstol Pablo busca resaltar, con el fin de promover la unidad en la iglesia, no solamente de dónde te sacó, sino cómo tú llegas a Dios. Tito capítulo 2, verso 11 al 14, dice así: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. ¿Por medio de qué? La gracia de Dios, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos, dice, en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Por la gracia de Dios es que se ha manifestado la salvación para todos los hombres. Ahora, ¿qué es la gracia de Dios? Les hago una pregunta. ¿Qué es la gracia? Todos decimos, ¿no?, soy salvo por la gracia. ¿Qué es la gracia de Dios, amado? ¿Perdón? Un regalo. ¿Qué más? ¿Qué más podemos decir? Un favor, ¿no? La palabra traducida como gracia en el Nuevo Testamento proviene de la palabra griega charis, que significa favor, bendición o bondad, ¿no? La misericordia retiene un castigo que merecemos, pero la gracia nos otorga una bendición que no merecemos. La gracia es que Dios, dice, da el mayor tesoro. ¿Cuál fue el mayor tesoro que dio nuestro Señor, nuestro Dios? Porque de tal manera, dice, amó Dios al mundo. ¿Que dio a quién? A su Hijo unigénito. Entonces, la gracia es que Dios da el mayor tesoro a los que menos lo merecen. A los que menos lo merecen. Esa es la gracia. Y esa es la gracia que tanto tú como yo hemos recibido. Y Pablo quiere resaltar este punto. La gracia que tú has recibido es un punto importante que cada creyente siempre tiene que considerar. No hay manera que podamos ser salvos a menos que fuese por gracia. Y 3 veces se repite la palabra escogió en este verso que hemos leído. Y es una palabra en griego que significa elegido, escogido. Y se utiliza para referirse a alguien que ha sido seleccionado o elegido para una posición especial y privilegiada. Qué importante, hermano. Tú has sido elegido, has sido llamado por Dios para estar en una posición privilegiada, pero no por tus méritos, no por tus logros, sino por gracia, gracia. Pedro lo recalca, esta posición especial de los creyentes, en 1 Pedro capítulo 2, verso 9. Dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Y qué bonito, dice, pueblo adquirido por Dios. ¿Quién elige? Dios. ¿Quién elige? Es Dios. No es lo que haces, no es lo que posees que te da salvación.
somos salvos por medio de la gracia de Dios, por medio de su fe, por medio de la fe que cada uno coloca en nuestro Señor Jesucristo. Presta atención a lo que Moisés dijo, guiado por Dios al pueblo de Israel, al final del Éxodo. Seguramente el pueblo de Israel se creía, es elegido por Dios, el mejor pueblo, por eso que Dios lo eligió. No fue así. Dice, el Señor puso su amor en ustedes, no puso su amor en ustedes ni los escogió por ser ustedes más numerosos que otros pueblos, dijo. Yo no los escogí por eso, pues eran el más pequeño de todos los pueblos. Y esa palabra, el más pequeño, en su raíz nos habla de insignificante, el más insignificante del pueblo. Más porque Él los amó y guardó el juramento que hizo a sus padres, el Señor los sacó con mano fuerte y los redimió de casa de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Esto nos enseña, hermanos, que la elección de Dios no se basa en nuestros méritos humanos, en tus logros, en tu propia grandeza, sino en su amor, en su gracia y en su misericordia que tiene sobre ti y sobre mí. Dios elige al quien quiere según su plan perfecto y no se limita a considerar los factores externos. Dios, como dice el pasaje, elige a los que consideramos necios, débiles e inelegibles, ¿no? Los inelegibles, lo vil y menospreciado, aquellos que no proceden de ningún linaje noble, así es lo que la traducción nos expresa, ¿no? No tienen valor en el mundo. A esos eligió Dios, para demostrar su poder y su soberanía. Ahora, ¿por qué Pablo resalta ese proceder en la elección? Porque en la iglesia, amados hermanos, tenemos diversas funciones, diversos oficios, tenemos dones, la iglesia ha sido equipada con dones, tenemos pastores, tenemos líderes, diáconos, maestros, pero a pesar de estas diferencias en las funciones y en los roles que cada uno tiene dentro del cuerpo de Cristo, todos somos iguales en valor delante de Dios. Todos somos iguales. Y esto debemos recordar, que no somos nada sin Cristo, pero con Él somos completos. Agradeceré que me lo ponga en la pantalla, por favor. Esto nos ayuda a no juzgar y condenar a nuestros hermanos, sino recordar de dónde vinimos y cómo llegamos a Dios. ¿Sabes qué nos limita, nos va a limitar, amados, a tener una actitud juiciosa y condenatoria con tu hermano, con tu hermana? Es recordar siempre de dónde te sacó Dios y cómo llegaste a Dios. Cómo llegaste a Dios. Por lo tanto, ¿qué nos debe unir a la iglesia? Saber, Pablo lo dice, saber todos cómo llegamos a Dios. Llegamos por gracia. Y cuando entendemos esto nos va a unir, dice Pablo. Esto nos va a unir. ¿Por qué? Porque vamos a mirar a mi hermano, a mi hermana con el mismo valor que tú tienes. El valor que tú tienes es el costo que Dios pagó por ti. Es el pago que hizo Dios por ti, por tu redención, por tu salvación. Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Al comprender que todos realmente fuimos escogidos por gracia, podemos cultivar la humildad, el amor y el respeto dentro de la congregación. Considerar que todos fuimos escogidos por gracia nos debe llevar, hermanos, a trabajar en la unidad, unirnos realmente como miembros de la iglesia, independientes de nuestra posición social, habilidades o tiempo en la fe. Valorar y cuidar a cada hermano en Cristo, recordando que todos somos salvos únicamente por gracia de Dios. Reconociendo eso, hermano, vas a fortalecer
algo que tenemos que siempre cuidar en la iglesia. Es la responsabilidad de cada miembro de la iglesia, la unidad y el amor en la comunidad de creyentes. Porque si hay algo que Satanás va a buscar limitar a la iglesia en su poder, en su accionar en el mundo, es dividir a la iglesia, dividir a la iglesia. Pero no solamente el apóstol Pablo va a sostener cómo a través del proceder de Dios debemos fomentar la unidad, sino también a través del propósito. ¿Por qué fuiste salvo también? No solamente en su actuar, sino en el propósito, en el fin, por qué Dios te salvó. Y eso nos debe ayudar también a trabajar en unidad, en su propósito divino. Y el primer punto que considero ahí es que todos debemos crecer en el Señor. Dice el verso 29, a fin de que nadie se jacte, dice, en su presencia. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Y Pablo lo que se les está recordando a la iglesia de Corinto es de dónde venimos y cómo llegamos a Dios, a fin de que nadie se jacte de su presencia. Nadie. Porque hay muchas veces esa tendencia de creernos muy importantes, ¿no? Creemos que son por nuestros méritos y capacidades y buscamos mirar por encima a los demás hermanos. Y cuando hay orgullo y vanagloria, se va poco a poco fomentando la división en la iglesia. Y ese era el problema de la iglesia de Corinto. Nadie puede venir delante de la presencia de Dios y decir, yo lo logré, yo lo logré, yo lo merezco. Cuando leemos el capítulo 4 de esta primera carta, hay un mensaje muy pertinente del apóstol Pablo. Acompáñame, por favor, a 1 Corintios, capítulo 4, versos 6 y 7. Dice, para esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos con otros, porque dice, ¿quién te distingue? ¿Quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Dice el apóstol Pablo. Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? En otras palabras, ¿por qué te vas a gloriar como te lo hubieses ganado? Como si lo merecieses. La gloria muchas veces humana nace y descansa en apreciaciones humanas. Pero nadie que es alcanzado por la gracia de Dios puede sentirse superior a en la presencia de Dios. Nadie. Y Pablo lo expresa claramente en Efesios capítulo 2, versos del 8 al 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto dice, no de nosotros, no es por una acción humana, sino es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Dios no nos eligió porque éramos buenos, no nos eligió porque éramos tremendamente habilidosos, no. Lo hizo porque el poder lo tiene Él. El poder de transformar vidas lo tiene Él. Y Él tiene la capacidad para llevar adelante aquello que Dios se ha predispuesto. Lo vemos en sus discípulos, ¿no? Personas del vulgo, ¿no? Sin preparación. Pero como Dios los utilizó para extender su reino y sentar las bases de la iglesia por medio de ellos. Estar en Cristo es disfrutar de la vida eterna, tener la seguridad del perdón de los pecados, participar en una comunión con Él. Pero ¿sabe? Pablo destaca la necesidad de mantener la unidad. Es necesario, amado, mantener la unidad. Siendo cada uno de ustedes vital para este crecimiento y edificación de la iglesia. Efesios capítulo 4, verso 16,
Dice, de quien todo el cuerpo, bien concertado, ¿y qué dice? Y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Una iglesia saludable, una iglesia sana, es una iglesia que fomenta la unidad. Y una iglesia unida es una iglesia que va creciendo y edificándose, como dice, en amor. Pablo busca que la iglesia sea una iglesia unida, porque si hay división en la iglesia, esa iglesia es una iglesia débil, una iglesia que no impacta al mundo, esa iglesia que no cumple los planes y propósitos que Dios tiene. Por eso Pablo resalta a través de tu salvación, qué importante que mantengamos esta unidad. Ahora, nuestra posición en Cristo nos hace recordar que somos parte del cuerpo de Cristo y cada uno tiene un rol importante en la edificación mutua y la extensión del reino. No le podemos decir, yo no te necesito a ti, hermano, yo no te necesito a ti. Todos somos partes del cuerpo de Cristo, útiles y necesarios para la edificación de su iglesia. Y Satanás lo que va a buscar es romper eso, quebrar eso, porque sabe que de esa manera la iglesia va perdiendo el poder para actuar en el mundo. El verso continúa diciendo, mas por Él, ¿por quién? Por Dios, estáis vosotros en Cristo Jesús, ¿no? Bueno, Dios acá nos muestra que Dios no solamente te ha dado la salvación por gracia, sino que eres receptor de muchos beneficios espirituales, de bendiciones espirituales. Dice, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. La nueva posición en Cristo nos permite disfrutar de estos beneficios espirituales. Y las bendiciones que recibimos es sabiduría de Dios, la primera. Somos bendecidos en dirección, discernimiento y fortaleza para enfrentar los desafíos de la vida. Dios nos da herramientas, hermano. ¿Y cuál es la mejor herramienta? Su palabra, para poder enfrentar las situaciones adversas que tenemos en el mundo. Y nos guía en el camino de la verdad y la vida eterna. El segundo beneficio, la segunda bendición que recibimos es la justificación. La justificación, mi amado, es el acto legal por el cual Dios nos declara justos delante de Él, libres de culpa. Somos declarados justos delante de Dios mediante la fe en Jesucristo. Esto implica que gracias a la obra redentora en la cruz, nuestros pecados son perdonados y la justicia de Cristo es atribuida a nosotros. La palabra del Señor lo dice así, ¿no? Al que no cometió pecado, por nosotros lo hizo pecado, ¿no? A fin de que por medio de su justicia, ¿no? Dios nos vea por medio de su justicia de Cristo. La tercera bendición que recibimos es la santificación, que es un proceso continuo. Bueno, la santificación no tiene sino hasta que estemos en la presencia del Señor. Vamos a seguir en un proceso continuo por medio del Espíritu Santo, buscando cada vez moldearnos a la imagen de Cristo. Y este es un proceso que se desarrolla, como dice, a lo largo de la vida del creyente, capacitándonos para vivir de acuerdo a la voluntad de Dios y glorificarlo en todo momento. Son beneficios que el que está en Cristo recibe. Y por último, ya no somos más esclavos del pecado. La redención pagó la deuda. ¿Quién pagó la deuda? La muerte de Cristo en la cruz. Pagó esa deuda por nosotros. Todos esos beneficios, todas estas bendiciones que hemos recibido, fomentan el crecimiento de la iglesia del Señor. Estas bendiciones no solo nos aproximan a Dios, no solo nos acercan a Dios, sino también nos unen como cuerpo de Cristo, permitiéndonos vivir en armonía y amor mutuo. Y al comprender y valorar estas bendiciones, los creyentes pueden crecer juntos en la fe.
Por eso Pablo lo resalta, importante. Cada uno de nosotros que formamos el cuerpo de Cristo, tenemos una función importante dentro de ese cuerpo. Pero ese cuerpo va a funcionar si estamos unidos, amados hermanos. Si estamos unidos. Seremos transformados por el Espíritu Santo y experimentaremos la libertad y redención que solo Cristo puede ofrecer. Y por último, amados, Pablo nos hace ver de dónde te sacó Dios, cómo llegas a Él y te da todas las herramientas para que sigas creciendo y acercándote más a Él con el único propósito, que Él se lleve la gloria. Que Él se lleve la gloria. Y Pablo es muy claro en eso, ¿no? Nos hace ver, ¿no? Dónde te encontrabas antes de conocer, antes de ser salvo, cómo llegaste a Dios por gracia, cómo Dios te da herramientas, beneficios espirituales para que te acerques y conozcas más al Señor, haciéndonos, mostrándonos que somos incapaces realmente de vivir una vida que llegue a las expectativas de lo que Dios demanda de cada uno de nosotros. Dios ha hecho todo esto ahora para que nadie pueda jactarse, para que nadie se pueda enorgullecer. Nadie pueda decir, yo lo logré, por lo tanto yo lo merezco. Ningún mérito, ninguna perfección, ningún poder hay en quien ha alcanzado la gracia de Dios. Todo lo contrario, quien se lleva la gloria es el Señor. Amén. Todo lo que estoy mencionando muestra que los seres humanos somos incapaces por sí mismos de adquirir todas estas bendiciones espirituales. El apóstol cierra el párrafo, cierra esta porción con una profecía realmente citada en Jeremías 9, capítulo 23 al 24. Esta expresión, este párrafo sintetiza lo que realmente Pablo quiso transmitir a la iglesia. Jeremías capítulo 9, versos 23 al 24 dice, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, ¿no? Mas alabes en esto el que hubiere de alabar, en entenderme, dice, y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio, justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Dios quiere a que su pueblo reconozca que toda gloria se lo debe llevar a Él siempre. Y al reconocer que toda gloria, alabanza y honor le pertenecen a Él, vamos a poder evitar la división, el orgullo en la iglesia. Todo lo que hemos recibido, desde la sabiduría de Dios hasta la redención en Cristo, es obra de Dios y no es el resultado de nuestros propios esfuerzos o méritos, amados hermanos. Y al comprender esto, entendemos que quien es digno de alabanza solamente es nuestro Dios. Y entender eso nos lleva a vivir en unidad. Pablo fue muy claro en mostrar a los corintios, ¿no?, que solamente la unidad se va a establecer en la medida que cada uno de nosotros tengamos bien claro cómo Dios nos encontró, cómo Dios nos llevó a Él, a su presencia, y cómo Dios hasta hoy nos lleva, nos sostiene para perseverar hasta el final. En su gracia, en su misericordia, Dios busca que su iglesia siempre sea una iglesia unida. Y en esto quiero, para ir cerrando, mi amado hermano, hoy vivimos tiempos en que Satanás está atacando a la iglesia con diversas ideologías, doctrinas,
Y tristemente estamos nosotros dando más atención a eso y olvidamos para qué Dios nos ha llamado. Y nosotros somos una iglesia que debe reflejar el carácter de Cristo. Y el carácter de fijo que refleja amor. Amor, gracia, misericordia también. Y si no hemos estado trabajando en esta unidad, pues es bueno, como el apóstol Pablo, recordar lo que Dios está haciendo en tu vida y lo que Dios aún no ha completado en ti. Vamos a orar. Y realmente quiero alentar a ustedes, amados hermanos, iglesia, a que juntos trabajemos a fin de fomentar una iglesia unida, una iglesia unida. Y si es tu anhelo realmente comprometerte de cuidar tu iglesia, de cuidar y proteger tu iglesia, porque es tu responsabilidad de fomentar la unidad en la iglesia, de contribuir a que el orgullo sea sacado de nuestra vida y de nuestra iglesia, yo te animo a que te pongas de pie si tú te quieres comprometer en trabajar en la unidad de tu iglesia. Y juntos ser una iglesia unida realmente, que nos amemos los unos a los otros. Si tú deseas comprometernos todos nosotros en ser una iglesia unida, que nos amemos los unos a los otros, yo te animo a que te pongas de pie. Que seamos. Recuerda de dónde nos sacó Dios. Recuerda dónde Dios cómo te llamó. Y vamos a cogernos de la mano. ¿Qué les parece? Si tú tienes ese sentir, pues hazlo. Y oremos para que la unidad siempre sea establecida en nuestra iglesia. Amén. Padre Celestial, Señor, vivimos tiempos en donde en el mundo solo hay división, conflicto, guerras. Y es tu iglesia la llamada a reflejar, Señor, la unidad, que solamente se puede establecer cuando Cristo está entronado en nuestra vida, Señor. Perdónanos si hemos en algún momento quebrado esta unidad, Señor. Perdónanos si nos hemos visto, Señor, superiores a otros. O hemos sido tentados a creer que por nuestras capacidades, méritos, es que, Señor, estamos aquí. Hoy el apóstol Pablo, a través de tu palabra, Señor, tú nos enseñas, Señor, que entender, mi Dios, entender de dónde tú nos sacaste y cómo, Señor, tú nos llevaste a tu presencia, nos hace ver que por gracia es todo y que tenemos que fomentar esta unidad, Señor, porque todos somos una familia, Señor, la gran familia, la iglesia universal, Señor. Y mientras una iglesia, Señor, esté unida, será una iglesia poderosa que va a cumplir sus propósitos de impactar en un mundo que necesita de ti, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra. Te bendecimos en Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermano. Dios lo bendiga.